Bien devs, ahora vamos a continuar con nuestra serie de videos y en esta ocasión lo que vamos a hacer es nuestra primer migración. Para que empecemos entendiendo bastante bien lo que es el tema de las migraciones, esto obviamente va a depender del contexto, pero en este caso la migración hace referencia a lo siguiente. Significa que nosotros a través de una migración basándonos en Laravel, lo que vamos a hacer es llevar la base de datos que nosotros tenemos declarada, es decir, nuestras tablas, nuestros registros, en este caso nuestras tablas propiamente que están relacionadas, pasarlas a nuestra base de datos. Es decir, que nosotros a través del código que vamos a generar aquí en Laravel, vamos a pasarlo a nuestra base de datos. Esto es algo que se conoce usualmente con el nombre de Code First. Bien, y para que lo comprendan mejor, porque quizás en algún momento lo van a escuchar, se llama Code First y también existe el Database First. Es decir, que se puede hacer siempre de dos formas. Una es el Code First cuando nosotros aquí dentro de nuestro código, que en este caso vamos a tener por acá en Database donde tenemos las migration, vean que aquí nosotros ya tenemos tablas. Esto que ustedes ven por acá con jobs y más son tablas. En este caso vemos que aquí tenemos otras tablas y por acá, perdón, aquí también tenemos tablas. Si ustedes ven, aquí tenemos una tabla que se va a llamar users y esta es la forma de utilizarlo con lo que llamamos Code First. Bien, en Laravel se utiliza este tipo de nomenclatura para que nosotros pues declaremos nuestras tablas desde aquí, desde el código. Por eso les digo que esto se suele llamar como Code First, donde nosotros vamos a declarar nuestras tablas. Aquí vamos a declarar cuáles van a ser nuestros atributos o columnas de nuestra tabla y obviamente el tipo de datos que van a utilizar, y también podemos hacer las mismas relaciones que nosotros conocemos dentro de las bases de datos relacionales. MySQL es una base de datos relacional, por ende ocupa relaciones uno a uno, uno a muchos y también la muchos a muchos. Entonces de esta forma nosotros declaramos una tabla. No te preocupes que esto es algo que viene automáticamente con Laravel, pero nosotros vamos a estar posteriormente creando nuestra propia tabla para que lo entiendas de una mejor forma. ¿Ok? Simplemente mostrarte que estas son las migraciones que vienen automáticamente al momento de crear nuestro proyecto, porque Laravel lo hace por nosotros. Es decir, que prepara el marco del trabajo para que nosotros lo hagamos mucho más rápido, obviamente dependiendo de cuáles son nuestras necesidades. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer con la migración es precisamente pasar todas estas tablas que se están declarando aquí a nuestra base de datos. Por eso te decía que eso se llama Code First, pero también existe otra que se llama Database First. Y Database First es cuando nosotros utilizamos algo como este administrador de base de datos pequeño o PHPMyAdmin, Workbench, también puede ser SQL Server, donde nosotros utilizamos ahí las sentencias SQL, que seguramente tú la habrás visto en algún momento. Por ejemplo, si venimos, qué sé yo, por acá y hacemos una consulta y checamos esto por aquí y vemos cuáles son sus tablas. Por ejemplo, aquí tenemos artículo venta. Vean que acá nosotros estamos utilizando propiamente SQL. Si nosotros venimos, checamos los datos, podemos hacer una consulta dependiendo de cuál es la tabla. Aquí vemos que tenemos valores, aquí los tipos de datos, en fin. Todo esto, y si tú checas por aquí, lo que está haciendo literalmente son sentencias SQL. Entonces eso es a lo que se llama Database First. Significa que cuando hagamos una migración Database First, significa que todo lo que nosotros hagamos en la base de datos con SQL, escribiendo SQL o las queries que seguramente tú ya habrás visto en algún momento, pues todo eso lo vamos a pasar a código. Bien, así es como se hace esa migración. Entonces quizás en algún momento tú lo habrás visto, solo que quizás no viste el nombre o no le prestaste mucha atención, pero esas son las formas para hacer una migración. Así que ahora, sin más rodeos, vamos a lo que nos compete. En este caso lo que nosotros vamos a hacer, como les decía, es que todo este código que estamos generando por acá lo vamos a pasar en nuestra migración a nuestra base de datos que se encuentra vacía, que en este caso recordarán que se llama Tutorial YouTube, ya que es una base de datos que está creada pero no tiene nada. Para eso nosotros lo que vamos a hacer es generar esa migración, y eso se va a hacer a través de la consola de comandos, pues obviamente de Laravel, porque hoy ya les dije que yo estoy trabajando con Laravel. Así que en este caso, bueno, ustedes harían exactamente lo mismo si están manejando XAMPP, como ya les comenté anteriormente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ejecutar el siguiente comando. Vamos a ejecutar php artisan migrate. De esta manera, con este simple comando nosotros vamos a hacer nuestra primer migración, que como les dije es algo que ya
Laravel trae preparado desde un inicio con el tema de los usuarios, sesión de usuarios, creación, login, registro y todo lo que corresponde. Así que vamos a darle a PHP Artisan Migrate. Como ves, acaba de ejecutar las migraciones. Como vemos por acá, el mensaje fue todo exitoso, no hubo ningún problema. Así que ahora lo que vamos a hacer es ir a Heidi SQL, vamos a tutorial YouTube y vamos a recargar. Vean que ahora se acaba de hacer la migración y hemos pasado todo lo que estaba en código, lo acabamos de pasar a nuestra base de datos que se encontraba vacía. Y ahora vean cómo nosotros aquí tenemos prácticamente ya todas las tablas que se han creado por parte de esa migración. Si nosotros vamos y desplegamos, ahora sí tenemos tablas dentro de nuestra base de datos y vean que aquí pues ya tenemos lo que habíamos visto hace un momento. Y la más importante, que serían los users, que dentro de users tiene todos estos campos con estos tipos de datos. Y vean cómo el ID es auto increment, o sea, ya lo hace todo eso por nosotros simplemente declarándolo a través de Laravel. Entonces esto nos va a servir a nosotros mucho. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con CodeFirst, especialmente de esta manera en la que sigue esta convención Laravel, es para que nosotros sea mucho más fácil no solamente tener acá, si en algún momento necesitamos hacer la migración en otro lugar, sino que además de esto, pues también de servirnos en el entorno de desarrollo, también nos sirve mucho para el tema de manejarlo con su ORM, que por cierto todo lo que vamos a hacer aquí va a ser precisamente prepararlo para trabajar con el ORM de Laravel, el cual se llama Eloquent, que por si no sabes, un ORM es un Object Relational Mapping. Esto nos sirve a nosotros para que en lugar de estar haciendo las típicas sentencias SQL como lo conocemos aquí, de select, from, where y demás, vamos a estar utilizando ese ORM para que todas nuestras tablas pues se puedan crear instancias, se puedan convertir como en objetos a través de clases y podamos acceder a cada uno de sus atributos y métodos que tenga cada una de esas clases, lo cual va a accederse a través de modelos. Por eso yo te decía que es necesario que tú conozcas un poquito acerca de la programación orientada a objetos para que todo esto no te sea difícil de entender, ya que todo esto viene a través de la programación orientada a objetos. Entonces, con esto nosotros utilizamos ese ORM para poder acceder a cada una de estas cosas de una manera bastante sencilla. Y con esto hemos hecho nuestra primera migración. Como ves, funcionó perfectamente y nuestra conexión a la base de datos también, porque por esta razón no hubo problema al momento de hacer la migración. Así que con esto hemos realizado nuestra primera migración. Ahora, en el siguiente video, empezaremos con la parte de usuarios y registros, que seguramente a muchos de ustedes les interesa, así que nos vemos en el siguiente video.